Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++, donde estamos viendo el tema de las funciones y vamos a continuar en este vídeo avanzando en este tema. En el vídeo anterior vimos la sobrecarga de funciones, en este vídeo nos toca abordar las funciones inline. Vamos a ver exactamente qué son, cómo funcionan, para qué sirven, etc. Así que vamos a comenzar por decir qué son exactamente las funciones inline. Leyendo esta definición que he puesto aquí no se entenderá absolutamente nada, pero bueno, de momento, antes de ver el ejemplo, que es como se entiende al final todo, vamos a ver qué es exactamente, ¿no? Las funciones inline son funciones cuyo cuerpo, el cuerpo de la función, lo que se sitúa entre la llave de apertura y la llave de cierre, el cuerpo, se va a situar en el mismo punto del código de la llamada. Ya sabéis que hasta ahora, bueno, pues con las funciones tradicionales, por llamarlas de alguna manera, tenemos por un lado la definición de la función en un punto concreto del código del programa de C++, ¿no? Y más adelante en el código, pues unas pocas líneas o muchas líneas después, tenemos la llamada a la función. Digamos que esta es la estructura que teníamos hasta ahora. Bueno, pues con las funciones inline, este comportamiento, digamos que se rompe, no tanto visualmente, pero sí de manera operativa. Ahora después explicaré esto, ¿no? De manera que lo que conseguimos con una función inline es que el cuerpo de la función, el código que está dentro de la función, pase a estar junto con la llamada a la función, en la misma línea, en el mismo punto del código que la llamada a la función. Ahora después veremos un ejemplo y esto se entenderá un poco mejor, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo hacen esto las funciones inline? ¿Cómo sitúan el cuerpo de la función en el mismo punto de la llamada? Bueno, pues lo que hace el compilador es expandir el código del cuerpo de la función en el lugar donde se encuentra la llamada. Ahora después, cuando ponga un código de ejemplo, lo entenderemos mejor, ¿no? ¿Qué utilidad tienen? Bueno, esto es importante. Bueno, la principal utilidad de estas funciones inline es la reducción de consumo de recursos de la máquina donde se ejecuta el programa. Reducir el consumo de recursos. ¿Y esto cuándo es útil? Las funciones inline. Bueno, pues cuando tenemos una pequeña función, por ejemplo, en un programa de C++, que es llamada, invocada muchas veces. Cuando nos encontramos en esa situación, típica función que tiene 2, 3 líneas de código, no más, o incluso una. Y esa función, a lo largo del programa de C++, es llamada, invocada muchísimas veces. Bueno, pues es el escenario ideal, la situación ideal para que esa pequeña función, que tiene 1, 2 o 3 líneas de código, la hagamos función inline para que se consuma menos recursos. Con las funciones tradicionales, donde nosotros declaramos una función y más adelante en el código hacemos la llamada, el consumo de recursos consiste en que el flujo de ejecución del programa, cuando llega a la línea de código donde está la llamada, tiene que trasladar ese flujo de ejecución a donde se encuentra la función, ahí ya hay un consumo de recursos. Una vez que ha trasladado el flujo de ejecución a ese punto, tiene que ejecutar la función por completo. Y en el caso de que la función devuelva un valor, tenga una instrucción return, ese valor tiene que trasladarse al punto donde se ha producido la llamada. Bueno, pues todo este proceso interno que se produce cuando llamamos a una función normal, tradicional, consume X recursos. Si tenemos una función que tiene 1, 2 o 3 líneas de código, realizar esto decenas o centenares de veces en un programa de C++ va a consumir bastantes recursos. Y es aquí donde entran en juego las funciones inline para reducir el consumo de recursos. Si lo que conseguimos, lo consigue el compilador más bien, ¿no?, es trasladar esa línea o 2 o 3 líneas de código al punto donde se ejecuta la llamada a la función, vamos a ahorrar los recursos correspondientes a tener que trasladar el flujo de ejecución arriba, después volverlo abajo con el return y con el valor. Es decir, ahí es donde se produce el ahorro de recursos. Todo lo que sea llamar a una función tradicional, va a consumir un recurso. Bueno, pues la función inline ahorra en ese consumo de recursos, ¿no? Pero claro, en programación todo lo que tiene ventajas también tiene inconvenientes. Siempre es así en programación, en el lenguaje que sea, siempre que hay una funcionalidad que nos permite ciertas ventajas, también tiene su lado negativo. Por eso es importante saber en qué escenarios aplicar las funciones inline, ¿no? Vamos a hablar de las sintaxis de las funciones inline y de estas ventajas y desventajas de las que os estoy hablando. La sintaxis es muy sencilla, porque es exactamente igual que la sintaxis de una función tradicional, pero agregándole la palabra reservada inline
justo delante, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo. Es una función normal. Aquí estamos especificando el tipo de dato que va a devolver la función. Las funciones inline también valdrían con funciones que no devuelven valor, que no tienen instrucción return. Es decir, valdría también con funciones que fueran void. Pero el ejemplo que veis aquí en pantalla, pues es una función que nos va a devolver un entero. Así que, bueno, si nosotros quitásemos esto, tenemos una función normal que recibe 2 parámetros y nos devuelve la suma de esos 2 parámetros, ¿no? Bueno, pues si agregamos el inline, ya tenemos ahí una función inline. Y me diréis, bueno, pues si solamente hay que agregar el inline, no veo muy bien dónde se produce el ahorro de recursos. Ahora después hablaré de eso porque visualmente no lo vas a ver. Ocurre a nivel de compilación. Ahora después hablo de eso. Pero antes vamos a ver las ventajas y las desventajas. Vamos a comenzar por las ventajas. Ya os he mencionado algunas, ¿no? La principal de ellas es la optimización de rendimiento, por lo que os acabo de comentar, ¿no? Las funciones inline, pues cuando las declaramos, el compilador, cuando compilamos el programa, intenta sustituir la llamada a la función por su cuerpo. Es decir, aquí tenemos declarada una función inline, ¿no? Más adelante se producirá la llamada a esta función inline, igual que llamamos a una función normal y corriente. Al ser inline, a tener esta palabra reservada delante, lo que va a intentar el compilador es sustituir en la llamada a la función, pues la llamada propia por el cuerpo. Es decir, sustituiría el sumar 3, 5, por ejemplo, por un return de 3 más 5. Eso es lo que hace el compilador. Y ahí, cuando realiza esta tarea cientos y cientos de veces a lo largo de un programa medianamente complejo o largo, es cuando se produce una optimización de rendimiento. Y por ende, también tenemos la segunda ventaja, que es un menor tiempo de ejecución. En un programa pequeño, de juguete, como los que estamos utilizando al comienzo de este curso, cuyo propósito es didáctico, ¿no? Enseñaros la sintaxis de C++, no vas a notar ninguna mejora en el tiempo de ejecución, ninguna. Esto lo notarás con programas que tienen centenares o miles de líneas de código y a lo largo de ese código extensísimo se producen muchas llamadas a una función inline. Entonces sí que habrá una mejora en el tiempo de ejecución. Y otra ventaja muy importante, pero esto solamente ocurre con los compiladores modernos, con las últimas versiones de los compiladores, es que, y esto es muy curioso, ¿no? El compilador decide. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con las últimas versiones de los compiladores, tú declaras una función inline y el compilador decide si la función es inline o no, o si debe aplicar esa función inline o no. Ya veis que en cuanto a código, la única diferencia que hay con las funciones tradicionales y sus llamadas es que en la declaración tenemos la palabra reservada inline. Los grandes cambios ocurren cuando esto compila y después ejecuta, ¿no? Es ahí donde se produce el cambio, lo que nosotros no vemos. Entonces, el compilador va a decidir, dependiendo del escenario en el que te encuentres, si esa función que tú has declarado como inline verdaderamente la trata como inline o no la trata como inline, ¿no? Puede ser que el compilador, insisto, compiladores modernos, últimas versiones, decida que, bueno, pues que en este escenario no va a tratar a la función como inline porque no aporta ningún beneficio de ninguna clase. Entonces la trata como una función normal, a pesar de que tú la declaraste explícitamente como inline, ¿no? Y al revés también. Puede ser que tú declares una función normal y corriente, como las que hemos visto hasta ahora, y a la hora de compilar y ejecutar, el compilador decide que es un escenario ideal para que esa función que tú declaraste normal, una función tradicional, la haga inline, a pesar de que no tenga la palabra reservada inline delante. Así que podríamos decir que estas tres son las principales ventajas. E insisto, estas ventajas se ven cuando el código es verdaderamente largo y complejo. Con nuestros ejemplos no vais a ver ninguna de estas ventajas, ¿no? Y como comentaba, todo lo que en programación tiene sus ventajas también tiene sus desventajas. Y las funciones inline no van a ser menos. Tienen una parte negativa o de desventajas. ¿Cuál es? Pues el impacto en el tamaño del código. ¿De qué código? Porque ya veis que lo único que hemos hecho aquí es agregar la palabra reservada inline. No se refiere la desventaja al tamaño del código fuente, del código C++, sino al tamaño del código después de compilar. Ya sabéis, porque lo comenté al principio del curso, que un programa de C++ tiene que ser compilado primero y después ejecutado. Y lo vemos, ¿no? Cuando utilizamos Visual Studio Code, como al ejecutar un programa, este se toma su tiempo porque está compilando, ¿no? Y si miramos la barra de estado de Visual Studio Code, lo vemos que está compilando, ¿no? Entonces, como resultado de esa compilación,
insisto, ya lo comenté al principio del curso, se genera un código intermedio, un código binario, un código que está entre medias de lo que sería el código C++ y el código máquina, ¿no? Ese código intermedio, código binario, resultado de la compilación del programa, es el que puede aumentar drásticamente de tamaño con el uso de las funciones inline, ya que el cuerpo de esta función se sustituye, se duplica allí donde se encuentra la llamada. Entonces, bueno, pues si tenemos una función de 3, 4, 5 líneas de código, cada vez que nosotros vamos a llamar a esa función, cuando compilemos el programa, esas 5 líneas de código se van a copiar allí donde esté esa llamada. Si tenemos 150 llamadas a una función en un código de C++, a una función inline, al compilar, esas 5 líneas de código se van a copiar 150 veces, con lo cual se va a generar aproximadamente 900 líneas de código, con lo cual aumenta drásticamente el tamaño del código compilado. Es por esto que las últimas versiones de los compiladores deciden si la función debe ser inline o no, para intentar evitar este problema. Sin embargo, los compiladores más antiguos pues no son capaces de decidir, con lo cual tienes que tener cuidado con esto, ¿no? Es decir, tener una función inline de 4 o 5 líneas de código y llamarla 1500 veces, ¿no? Porque va a sustituir esas 5 líneas de código. Si es una línea de código, como el ejemplo que veis en pantalla, tampoco habría mucho problema. Tener en cuenta que C++ deriva del lenguaje C, esto también lo comenté al principio del curso, y estos lenguajes de programación, C++ y sobre todo C, fueron lenguajes pensados para operar a bajo nivel, es decir, para hacer operaciones con la memoria de la máquina donde se ejecuta, con el procesador de la memoria donde se ejecuta. Son lenguajes ideales para crear sistemas operativos y softwares por el estilo. Softwares que van a tener que interactuar muy directamente con el hardware de la máquina donde se ejecuta. Por este motivo es muy importante el impacto del tamaño en el código y el rendimiento, ya que normalmente con programas de C y C++ el espacio y la eficiencia de la caché son preocupaciones muy críticas y por eso hay que tener bastante cuidado y por eso, insisto, los últimos compiladores intentan decidir si ejecutan la función inline o no. Bien, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, este mismo, en código, ¿no? Vamos a declarar esta función inline y vamos a llamar a esta función inline, pues para que veáis que no hay ninguna diferencia sintácticamente o en el código fuente respecto a funciones tradicionales. Vamos a verlo. Bueno, pues he preparado aquí un archivo que llamo trabajo con funciones. Bueno, como escribo fatal, lo llamo trabajo con funciones sin la U, pero da igual. Y bueno, aquí tenemos la función main. ¿Cómo declararíamos una función inline? Bueno, pues muy fácil. Lo voy a hacer antes del main. Aquí, pues, palabra reservada inline y el resto, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Tipo de dato que va a devolver la función. Puede ser int, si va a devolver un entero, puede ser void, puede ser lo que te apetezca. Entonces, en este caso vamos a declarar una función int. Vamos a llamar a esta función sumar y vamos a decirle que va a recibir dos valores numéricos de tipo entero, pues por ejemplo A y B. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función inline? Pues nada, algo tan sencillo como devolverme A más B. Ya está, esto es una función inline. ¿Hay algo nuevo aquí? No, bueno sí, la palabra reservada inline, pero nada más. ¿Cómo utilizamos esta función? Bueno, pues en el main yo declaro, por ejemplo, por poner un ejemplo, dos valores, x e y. Vamos a decir que x es igual a 5 e y es igual a 3. Los declaro en la misma línea. Y así me ahorro, pero con una coma, claro, me ahorro escribir dos veces int. Y aquí lo que vamos a hacer, pues simplemente es llamar a la función inline. ¿Cómo llamamos a esta función inline? Pues, mira, voy a almacenar en una variable resultado lo que devuelva la función. Así que int resultado va a ser igual y la llamada a la función y le paso x e y. Ya está. Y ahora, simplemente, para ver que esto funciona, vamos a imprimir en consola, pues lo siguiente. La suma de, y esto lo concateno con x, y lo concateno con el valor de y, es, dos puntos, y aquí pues esto lo concatenamos con lo que tengamos almacenado en resultado. Pues ya está. Así de sencillo.
Si ejecutamos esto, funcionará como un programa normal y corriente. Aquí me dice la suma de 5 y 3 es 8, como podéis ver aquí, ¿no? Pero internamente sí que ha debido ocurrir algo diferente, o tal vez no, porque como es el compilador el que decide, con este ejemplo tan sencillo quizás no ha tratado mi función como inline, ¿no? Pero internamente lo que ocurre es que aquí, en la llamada a la función, se reemplaza la llamada por esto. Es decir, aquí, aunque nosotros no lo vemos, el compilador lo que ha hecho es sustituir la llamada por return de x más y. Sustituye el cuerpo de la función, que es lo que tenemos aquí entre la llave de apertura y cierre, por la llamada. ¿Que llamamos 100 veces a la función? 100 veces que reemplaza el cuerpo de la función por la llamada. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos el ahorro de recursos que tendríamos con una función tradicional. El flujo de ejecución del programa, en este caso, comenzaría en el main, ¿no? Es decir, lee lo que tenemos aquí, lo lee, pero empieza a ejecutar en el main. Con lo cual declara dos variables y cuando llega aquí, concretamente aquí, el flujo de ejecución se traslada hacia arriba. Esto devuelve un resultado que es la suma de los valores que le hemos pasado, y todo esto ha consumido ya ciertos recursos, pasarle los valores, desplazar el flujo de ejecución hacia arriba, y aquí, una vez que tiene la suma de esos valores, traslada esa suma a este punto, a este, y eso también tiene un consumo de recursos, ¿no? Bueno, pues también hay consumo de recursos con una función inline, pero se simplifica si el compilador sustituye esto por return de x e y, o de 5 más 3. Y bien, estas son las funciones inline, una funcionalidad más del lenguaje C++, bueno, que debemos saber, hay que tener en consideración y utilizar con programas que sean muy largos. Con programas cortos no tiene verdadera utilidad. Bien, nada más. Dejamos este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.